Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 43, del verso 1 al verso 5, y vamos a leer de una manera alternada estos 5 versículos. Dice la palabra del Señor: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Todos. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, en esta noche nos acercamos una vez más ante tu presencia, Señor, para que seas tú hablándonos a nuestra vida. Vamos a entrar a la meditación de tu palabra y, Señor, seas tú guiándonos, alumbrándonos, haciéndonos entender lo que tú tienes para nosotros, Señor, sabiendo que vivimos tiempos difíciles, pero es por tu palabra, Señor, que podemos fortalecernos, porque la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, la palabra de Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Quisiera compartir algunas cosas que encontramos nosotros en este libro del profeta Ezequiel. En especial quisiera que nos centremos desde el capítulo 43 en adelante. Porque cuando usted llega a las páginas finales, a los últimos capítulos del libro de Ezequiel, primeramente, empezando desde el capítulo 40, usted se va a encontrar con unas descripciones, con la descripción de un nuevo templo, medidas de un nuevo templo. Y en la lectura que tuvimos, vemos que en ese nuevo templo reposaría la gloria de Jehová. Dice el verso 5, y dice: y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Mire, aquel templo que se describe en Ezequiel sería un templo que se caracterizaría por la santidad de Jehová, porque todos los que sirvieran dentro de aquel templo lo harían conforme a lo que Dios había determinado en su palabra. Este sería un lugar santo para un pueblo santo, donde ministros santos presentarían sacrificios santos para el único Dios santo, porque allí sería la casa de Jehová. Pero no solamente usted va a encontrar que se habla de la casa, no solamente se habla del templo, no solamente se habla de la gloria de Jehová. Más adelante usted va a ver que se habla también de un río, y este río dice que produce sanidad y vida. Era un río que nace o que nacía desde aquel maravilloso templo donde la gloria de Jehová reposa. Todo ser vivo que nada en aquellas aguas recibe los múltiples beneficios, pues recibe salud, recibe vida. Y no solamente eso, sino que en el trayecto de ese río hacia el mar, la Biblia señala que va produciendo vida. Y eso es algo que se puede ver, porque la Biblia dice, y el profeta Ezequiel dice, que a ambos lados de ese río se producían árboles frutales. Ese es el mensaje profético que se describe o que hallamos desde el capítulo 43 hasta el capítulo 47. Pero quiero decirle que esa palabra que fue para aquel tiempo, o que Dios le dio a Ezequiel,
es de gran importancia, es de gran relevancia para nosotros como la iglesia de Cristo. Y por eso quiero que consideremos brevemente esta porción de las Escrituras donde se nos presenta su casa, su gloria, su río. En primer lugar, el capítulo 44. Mire lo que dice el verso 4, donde nos presenta algo acerca de su casa. Dice: y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí que la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová, y me postré sobre mi rostro. Como le decía, desde el capítulo 40 en adelante, usted va a ver esa visión de Ezequiel. Se describen medidas de ese maravilloso templo. Ahora, cuando usted va al principio del capítulo del libro de Ezequiel, mire lo que nos presenta, creo que es el capítulo 8 de Ezequiel, 8 o 9. Capítulo 10, mire, usted en casa léase ese capítulo, pero solamente quiero leer el subtítulo que yo hallo en mi Biblia en el capítulo 10. Dice: la gloria de Jehová abandona el templo. Mire, la gloria de Jehová abandonó el primer templo de Jerusalén. Ese templo, ¿por quién fue construido? ¿Durante quién fue construido? ¿Durante qué rey fue construido? Salomón. Recuérdese que David quiso construir templo. Dios le dijo: no, será tu hijo. Ese templo se demoró 7 años. Ese templo hasta parece que las paredes estaban recubiertas de oro. Mire. Pero ese templo que fue construido especialmente para presentar sacrificios a Dios, usted va a ver en el mismo profeta Ezequiel, Dios lo lleva en una visión, y en ese mismo lugar el pueblo sacrificaba sacrificios a sus dioses paganos. Por eso es que abandonó la gloria de Jehová este templo. Este templo fue saqueado, fue destruido por el ejército de Babilonia en los días del rey Nabucodonosor. Y años después, porque ya aquí el capítulo 40 en adelante ya habían pasado algunos años, ya la ciudad de Israel ya había sido destruida. Dios le da a Ezequiel una nueva visión de un nuevo templo en el cual nuevamente su gloria reposaría. Ahora bien, aunque usted cuando ve en el Antiguo Testamento, usted va a ver diferentes lugares que se construyeron, como decir, diferentes templos. Por ejemplo, recuérdese que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos construyen el tabernáculo. Y a veces a estos lugares se los llamaba la casa de Dios. Propiamente aquellos lugares o aquellas edificaciones no eran en un sentido completo la casa de Dios. Porque mire lo que dice en Hechos capítulo 17, el verso 24, el que encuentre de lectura. Mire, Dios no habita en templos hechos con manos humanas. Entonces surge la pregunta: ¿cuál es la casa de Jehová en nuestros días? Y usted la va a encontrar la respuesta en Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Yo voy a leer Primera de Pedro, pero alguien que lea en Primera de Corintios 6, 19. Mire,
Nosotros somos el templo. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 5, 2:5, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios nunca tuvo la intención de morar en ningún edificio, pues el Señor mora en la vida de hombres y mujeres que entregan, que se ofrecen por completo a Él, que entregan, como dice Pablo, sacrificio vivo, santo, agradable. Pedro, ¿qué dice? Que nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa era la intención divina al crear al hombre, que fuéramos para Dios. Que fuéramos para Dios el lugar de su presencia. Es decir, que nuestra vida se consagre al Dios santo, al Dios verdadero, al Todopoderoso. Eso es lo que Pablo dice allá donde leyó la hermana. Nosotros somos templo. Somos templo del Dios viviente. Entonces el propósito de Dios es habitar, ¿dónde? Recuérdese lo que vimos. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Es en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y hacer que usted, que yo, seamos manifestación y morada de todo lo que Él es. Dios quiere a través de usted, a través de mí, Él manifestar, quiere demostrar quién es. Ahora, en Cristo Jesús, usted y yo tenemos vida verdadera, tenemos una vida diferente. Somos un pueblo que ha sido escogido para ser el templo del Dios vivo. Por ello el apóstol Pedro, ¿qué dice? Que nosotros somos piedras vivas. Los creyentes en Cristo, como decía semanas atrás, cuando estudiábamos el pasaje de Pedro, los creyentes en Cristo son piedras excavadas, son piedras rescatadas del pozo del pecado, de la muerte. ¿Para qué? Para ser moldeadas por el divino constructor, para satisfacer sus propósitos divinos. Por eso es que a los verdaderos cristianos se les llama piedras vivas. ¿Por qué? Porque poseemos vida gracias a la unión con Él, que Él es el camino, la verdad, la vida. Por eso es que hoy la iglesia es esa casa espiritual donde habita y se manifiesta la gloria de Jehová. Más adelante, en tiempos del profeta Ageo, se construyó un nuevo templo, el segundo templo en los tiempos de Zorobabel. Y dice que cuando se construía ese templo la gente lloraba. Y hubo una palabra que Dios dio. Dice: la gloria postera será mayor que la primera. Porque, como le decía, Dios no habita en un templo. Podemos decir que Dios está aquí, sí, pero porque tiene que estar en su vida. Porque usted y yo somos templo. Este lugar es el templo para las personas. Pero verdaderamente usted y yo tenemos que ser ese templo. Por tanto, en consecuencia, ¿qué debemos hacer? Presentar nuestra vida como una ofrenda de olor grato, de aroma agradable a Dios. Y nunca olvide que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo debe guardarse de manera irreprensible para Dios, pues su vida ha sido escogida como su casa. Es nuestra vida su casa. En segundo lugar, volviendo al capítulo 43, ya leímos donde vemos allí que nos habla de su gloria. La gloria que está en su casa. En Ezequiel capítulo 43. Dice los dos últimos versos, el verso 4 y el verso 5, dice: y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al antro interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Mire, sin la gloria del Dios de Israel, el templo que vio
Ezequiel en aquella visión no sería más que un edificio cualquiera. Sería una edificación más con la gloria de Dios. Ese sí sería un lugar santo, un lugar sagrado. Sería habitación para Dios, sería habitación para el resplandor de la presencia, de la gloria de Dios. Por eso es que ahora Dios está tratando con Ezequiel. Dios está tratando también con usted y conmigo. Mire, cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, ¿a qué nos referimos? Mire lo que nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 29. El verso 11. Primera de Crónicas 29, 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Lea el verso 12 también. Las riquezas. La riqueza y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Mire, en otras palabras, cuando usted y yo nos referimos a la gloria, nos referimos a la grandeza, al poder, a la majestad, al esplendor, a la santidad de Dios. Es decir, aquellos atributos que son incomparables, que solo los posee yo soy el que soy. Pero la gloria, ¿dónde quiere habitar? En la casa. Nada hay que se pueda comparar con la gloria de Jehová. Mire, ni siquiera la creación, porque la creación declara que Él es el creador de todas las cosas, que Él es maravilloso. Por eso le digo, ni siquiera su gloria se puede comparar. Lo que hace la gloria es declarar, como dice en el salmista, en el Salmo número 19, dice, los cielos cuentan. Mire, los cielos cuentan. Es como que los cielos nos dicen, esto lo hizo Dios, pero ni siquiera su creación, ni siquiera los más grandes astros. Por eso es que era equivocado hacer del sol un Dios, porque ni siquiera el astro solar, ni las constelaciones, ni todo lo que nosotros podamos ver se puede comparar con nuestro Dios glorioso. Por eso es que mire lo que dice el verso 13 allá en Primera de Crónicas 29. Dice, ahora pues Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Solo es el Dios de gloria, solo Él es el Dios de la gloria, solo Él tiene la capacidad de haber creado de lo que no existía. El tema de la gloria de Dios es algo que usted lo va a encontrar en los diferentes libros, pero especialmente en el libro de Éxodo. Cuando se construye el tabernáculo, usted va a ver que se habla mucho acerca de la gloria. Recuérdese que cuando se construyó el tabernáculo, su gloria llenó el lugar. Tanto que la Biblia dice que no podían ni siquiera, tuvieron que salir los sacerdotes porque no podían entrar. Y algo similar también sucedió cuando se completó el primer templo. Mire lo que nos dice Primera de Reyes capítulo 8. Los versos 10 y 11 de Primera de Reyes. Capítulo 8, verso 10 y 11. Primera de Reyes, capítulo 8. Salieron del santuario y la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Mire, la gloria de Jehová, esa nube que se veía. Mire, en ese día que Salomón presentó el templo, dice que ofrecieron sacrificios. ¿Y sabe lo que se pasó? Dice que descendió fuego del cielo. Fue un día hermoso. Pero el mismo Salomón,
Años después, ¿qué pasó con Salomón? Cayó en la apostasía. Entendemos que tal vez en sus últimos días, semanas, se volvió a Dios, porque leemos el libro de Eclesiastés. Pero hermanos, es bueno que Dios se manifieste en su vida, pero su fe no se produce por mirar cosas sobrenaturales. Su fe se alimenta, crece. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Viva esta palabra. Porque si no, puede pasar lo mismo que pasó con aquel hermoso templo. Aquel templo que se construyó en los días de Salomón. La gloria abandonó. Pero ahora, en este nuevo templo que estaba viendo Ezequiel, esta gloria volvía y llenaba. Hermanos, hay algo que no podemos pasar por alto. El Dios de toda gloria se hizo carne y habitó entre nosotros, como lo dice San Juan 1, del 1 al 3. Y mire lo que nos dice en Hebreos capítulo 1. Dice los primeros 3 versículos de Hebreos 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, esto debe a usted y a mí maravillarnos, debe causarnos asombro. ¿Por qué? Porque el que es el resplandor, ¿qué hizo? Dice que se hizo carne. El heredero de todo, quien hizo el universo, quien es el resplandor de la gloria, el que es, como dice el profeta Isaías, Dios con nosotros, nos ha dado una fiel promesa. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos acompaña y nos acompañará cada día. Y no podemos olvidar otra cosa, que el Espíritu Santo, quien es Dios como el Padre, como el Hijo, Él es Dios morando en nosotros. Como leíamos, somos templo del Espíritu Santo. Cada cristiano verdadero es templo de Dios. ¿Pero para qué? Para su gloria. Para que su gloria repose, para que su gloria se manifieste, para que usted y yo seamos instrumentos, pero para su gloria. Por eso estamos llamados a hacer eso, instrumentos para que la gloria de Dios se haga visible con nuestro testimonio, con nuestros hechos, con nuestros actos, cuando predicamos. Somos instrumentos para la gloria de Dios. Por eso es que nuestra vida debe ser marcada. ¿Por qué? Por Cristo. Nuestra vida tiene que estar marcada por la palabra de Dios. Es ahí que una vida marca la diferencia. Hermanos, como hijos de Dios, usted y yo debemos tener presente que el Dios de gloria está para defendernos. Está para guardar nuestra vida de todo problema, de toda adversidad. Mire lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 58. Isaías capítulo 58, el verso 8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará de ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria será tu retaguardia. Recuérdese al pueblo de Israel cuando estaba cruzando el río, el Mar Rojo. Detrás venía ¿quién?
el pueblo de Egipto. Y dice que la nube se interpuso. Aquí está recordando, dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Por ello, ¿qué usted tiene que hacer? Vivir una vida recta para la gloria de Dios. Cuando usted se dirija a Dios en oración, no deje de agradecer, no deje de adorar al Dios de toda gloria, porque el Señor oye su oración, y téngalo por seguro que en el tiempo perfecto el Señor le responderá. Dice el profeta Habacuc: aunque él tardare, espéralo, porque sin duda alguna vendrá. Espérelo. ¿Dónde? En el lugar secreto, en el lugar de oración. Manténgase orando, porque usted, si se mantiene viviendo la palabra del Señor, tendrá una vida llena de la luz. Dice, entonces nacerá tu luz. Mire. Una vida llena ¿de qué? De salvación. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación, mire. Y es una salvación llena de su justicia, llena de la gloria de Jehová. Cuando usted clame a Dios, confíe que yo soy el que soy, con su gloria lo protegerá. Pero por último, mire lo que nos dice el capítulo 47 de Ezequiel, porque hemos visto en primer lugar su casa, luego vimos su gloria, y ahora por último quiero que veamos ese río, su río. Dice en el 47 desde el verso 1: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y ya era un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino solo a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó, me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, y descenderán a la Araba, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y recibirá todo lo que entrar en este río. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en las riberas, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y sus hojas para medicina. Mire, un río que produce sanidad y vida. Es un río que nace desde aquel maravilloso templo donde la gloria de Jehová reposa. Pero lo asombroso es que Ezequiel poco a poco fue adentrándose en las aguas de este río, a tal punto que dice que las aguas del mismo eran tan profundas que solo los podía pasar nadando. Entonces, si leemos que estas aguas producían sanidad, por lo tanto, Ezequiel
recibió o experimentó esos maravillosos beneficios. Él recibió salud, recibió vida. La palabra que a veces se utiliza en el hebreo para referirse a salud, también se la puede atribuir o se la utiliza también en la misma palabra que se la utiliza para hablar de salvación. En otras palabras, ¿qué está diciendo aquí? Que Ezequiel iba a recibir vida eterna. Todo aquel que entrare en aquellas aguas. Mire, ¿qué indica este río? ¿O qué señala este río? Este río señala tres cosas. En primer lugar, este río habla de una bendición bajo la plenitud de la bendición del Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo, ¿dónde empezó? En Jerusalén. Ahí empezó, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Tal como aquel río fluye desde el templo y llega hasta el mar, produce sanidad y vida. El Evangelio de Cristo, donde ha fluido como un río, ha bendecido vida, familias, comunidades. Y estas han recibido salvación y vida eterna. Pero también con el Evangelio de Cristo llega ¿qué? Un pleno derramamiento del Espíritu Santo. Eso también señala este río. Este río también señala el derramamiento del Espíritu Santo. Recordemos la palabra de Jesús. ¿Qué dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 7? Los versos 38 y verso 39. San Juan 7, 38 y 39 dice así: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Por lo tanto, nosotros que hemos experimentado el nuevo nacimiento, debemos vivir la plenitud del mensaje del Evangelio y sumergirnos en el río de Dios, en la plenitud de la presencia del Espíritu Santo. Pero finalmente, ¿qué más nos señala este río? Este río nos habla de la plenitud. Hemos visto la plenitud del mensaje del Evangelio, la plenitud del derramamiento, pero la plenitud del mensaje del Evangelio se cumplirá de una manera maravillosa en el reino del Mesías. Porque hacia eso apunta el mensaje del Evangelio, que Él sea el Rey. Él es el Mesías, el Rey prometido. Ese es un aspecto importante del mensaje del Evangelio, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Porque en el tiempo de la bendición del reino milenial, mire lo que pasará. Mire lo que nos dice Zacarías capítulo 14. Zacarías está antes de Malaquías y Malaquías está antes de Mateo. Zacarías 14. Dice los versos 8 al 11, dice así: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Anameel hasta los lagares del rey, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Este río
señala la plenitud del reino del Mesías. Porque esto tiene que ver con la bendición milenial. Vemos que dice que manarán ríos de agua viva desde la casa, desde el santo templo, desde el trono, desde la santa ciudad. Mire qué nos dice Apocalipsis, porque esto aquí ya estamos viendo el final. En el capítulo 22 vemos también otro río. Este río no nace de un templo, sino nace del trono de Dios. En el capítulo 22, del 1 al 5, dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. No habrá allí no más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esto es más allá del milenio. Esto ya no es en la Jerusalén terrenal, esto es en la nueva Jerusalén. En ese punto de la historia será cuando experimentemos las múltiples bendiciones, experimentaremos la plenitud del Evangelio, la plenitud de la presencia del Espíritu Santo y la plenitud del reino de Dios. Ya no habrá oscuridad, no habrá maldición, no habrá llanto ni dolor, pues viviremos junto a su río. Somos su iglesia, somos, en otras palabras, su casa. Así que guardémonos de manera irreprensible para Dios. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu tome el control de nuestras vidas. Eso es ser verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Eso permite que en su vida se derrame su gloria. Sumerjámonos cada día en su palabra. Sumerjámonos en oración. Sumerjámonos en su presencia. Sumerjámonos en su río. Y un día lo contemplaremos cuando estemos más allá de las nubes, cuando estemos en la tierra prometida, cuando estemos en su casa, su gloria, su río. Amén.